Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que examinamos desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde las investigaciones que se están haciendo, una comunidad muy grande, tanto en Chile como en el resto del mundo, examinamos lo que va ocurriendo no solo en el mundo, sino en los procesos que cada uno como sociedad vive, que nuestra sociedad vive, y hemos dedicado un buen tiempo en los últimos meses a analizar lo que ha sido el proceso constituyente y sus resultados. Volveremos sobre esos temas, pero hoy día vamos a tocar un tema enteramente distinto. Aprovechando que, por un lado, tenemos la visita que se ha señalado que es extremadamente importante del presidente de la República a China, y que tenemos un contacto y una larga amistad con uno de los más importantes académicos y a su vez diplomático y político especializado en China. Vamos a hablar sobre China, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de publicar un libro muy interesante en LOM, que se llama Xina, X-I-N-A, que es un juego de palabras para China y la China de Xi Jinping, en el siglo del dragón. China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China. Se trata de Jorge Heine, a quien vamos a presentar. El tema de China está, como alguien señalaba, el mismo Jorge Heine lo dice en la introducción de su libro, citando a otro autor, que la pregunta del siglo XXI es: ¿qué quiere China? ¿O qué va a hacer China? Ahora, esto era impensable, dado que estamos hablando de hace 50 años, de los 50 años del aniversario de los 50 años, era impensable hace 50 años. Y quizás hace menos tiempo era impensable. Y estamos entonces, hoy día, en un mundo en que China es tanto o más gravitante que lo que fueron las grandes potencias en su época, pero de alguna manera como distante, como que sin sepamos de su presencia, como era la Unión Soviética en los países de su imperio, como era la de Estados Unidos en América Latina y en Europa. Entonces estamos en presencia de un cambio muy radical en la conformación de fuerzas internacionales. Pero también lo que significa China es la construcción, en un tiempo muy acelerado, pero de una muy antigua civilización, de un nuevo tipo de sociedad, de una sociedad que es distinta a la que conocemos en las otras partes, aun cuando, por supuesto, tiene capacidad de incorporar aquellas cosas que le sirven de las otras sociedades. Se trata de un nuevo imperialismo, se trata de otra manera de relacionarse distinta a lo que era la época de la Guerra Fría. Es una nueva Guerra Fría en la que estamos. ¿Cómo se logra en tan poco periodo de tiempo una población tan grande llegar a ser una de las principales potencias del mundo y una de las principales potencias económicas? Esto alteró el orden social interno. El hecho que sea una sociedad que avanza de esa manera no le ha creado
problemas internos, por ejemplo, desigualdad, sectores que se desarrollan más que los otros. Bueno, sobre todo eso vamos a conversar con Jorge Heiner, que es, como decía, ha sido diplomático, político, ministro de Bienes Nacionales en Chile, embajador en Sudáfrica, India y China, al mismo tiempo doctorado en ciencia política por la Universidad de Stanford, y que hoy día se desempeña en la Universidad de Boston, en un centro de estudios internacionales, donde está permanentemente viajando y investigando y enseñando. Entonces, además, Jorge, en su vida académica, fue miembro del Comité Internacional de la Asociación Mundial Internacional de Ciencia Política, IPSA. Y nos tocó, él en esa condición, y a mí como presidente del comité local, en cuya nominación él fue una persona muy importante, nos tocó organizar el primer Congreso Mundial de una disciplina que se realizaba en Chile. Es un Congreso Mundial de Ciencia Política acá en Chile en los años 2009-2010. Y tiene entonces una experiencia, y tenemos una experiencia en común de trabajo común, un congreso que, según se ha dicho, fue muy, muy exitoso. No nos toca a nosotros señalar eso. Pero él fue una pieza clave en esa organización. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros, y partamos por preguntarte lo siguiente. Para de ahí irnos hacia otro tema. Estamos en presencia de, ya sea real o potencial, nuevo imperialismo, o hay algo en la manera de actuar de China. Después vamos a ver cómo llega a esto, pero que es distinto a cómo fue la polarización de la Guerra Fría. Gran pregunta. Buenas tardes, Manuel Antonio, y gracias por la oportunidad. Yo creo que acá es importante tener presente que, como toda gran potencia, China tiene aspiraciones, se proyecta en el mundo y lo hace de una cierta manera. Y esta semana, y una de las razones de la visita del presidente Boric a China en estos días, es el tercer foro internacional de cooperación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la gran iniciativa política exterior del gobierno chino. Interesante notar que con esta participación del presidente Boric, Chile va a ser el único país latinoamericano que ha tenido una participación de 3 presidentes en los 3 foros que se han realizado. La presidenta Bachelet estuvo en el primero, en mayo del año 2017, yo la acompañé en esa ocasión. El presidente Piñera estuvo en el segundo, que se realizó en abril del año 2019, y ahora el presidente Boric está en el tercero, que se realiza precisamente en estos días. ¿Por qué digo ¿En qué consiste ese foro? ¿En qué consiste el foro? Sí, por supuesto. La iniciativa de la Franja y la Ruta es la gran iniciativa política exterior del gobierno chino. Algunos dicen que la gran iniciativa china en materia de política de este siglo. ¿Y qué es lo que hace esta iniciativa? Esta iniciativa dice: lo que ha funcionado en China ha sido construir infraestructura, carreteras, trenes, puertos, túneles, puentes. Yo tengo en el libro que tú señalabas, publicado por LOM, capítulo entero dedicado a los trenes bala, los trenes de alta velocidad en China, que son parte importante de esto. Y lo que China dice: nosotros hemos hecho esto y nos ha ido bien. El progreso, el crecimiento que hemos tenido se debe en parte importante a esta infraestructura y a esta conectividad. Y nosotros creemos que al resto del mundo, particularmente al sur global, esto le puede interesar. Y si le interesa,
Nosotros tenemos financiamiento, tenemos bancos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Nuevo Banco del Desarrollo, el Banco del Desarrollo de China, Exim Bank chino, y tenemos también empresas de construcción que pueden ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque la visión de China, de su proyección en el mundo, no es anexarse terrenos ni territorios, no es establecer bases militares o bases navales. China tiene una base naval en Djibouti, en el África Oriental, y eso es todo. No tiene otras, que para un país del tamaño de China es bastante distinto a si lo comparamos con Estados Unidos. ¿A qué es lo que voy? Que la visión de China de su proyección en el mundo no es para ocupar y anexar territorio, no es para establecer numerosas bases navales, aéreas, militares a lo largo y ancho del mundo, sino que es fomentando la conectividad, construyendo puertos. Una empresa china está construyendo un gran puerto en Perú, el puerto de Chancay, por ejemplo, haciendo proyectos ferroviarios, como lo han hecho en Laos, en Kenia, en Etiopía. Esa es la proyección, entendiendo que vivimos también no solo en una era de conectividad de transporte, también de conectividad digital. La conectividad digital para China, está la empresa Huawei, como ejemplo de ello, es muy importante. Entonces yo creo que es importante entender que esa es la visión de China de cómo se proyecta el mundo y no otra. Ahora, yo creo que ese es un punto clave. Ahora, para eso, y uno podría decir que eso no es solo de ahora. Cuando uno piensa que hay migración y presencia, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Francia, el año 68, llamaba la atención que en distintos países de África había grupos, colonias chinas. O sea, siempre da la impresión que ha sido menos la idea de una potencia en el sentido de clásico imperialismo, sino precisamente en esta idea de proyección. Ahora, ¿qué hace? Para eso tiene que haber habido una enorme transformación en la sociedad china. Tú no te proyectas si no pasa, como tú lo señalas muy bien en un libro, de una ciudad que hace 20 o 30 años tenía algo así como 30 o 40 mil habitantes o algo así, pasa en 30 años a una ciudad de 20 14 millones. Shenzhen, correcto, ¿perdón? Así es. Una aldea de pescadores, Shenzhen, hoy día tiene 14 millones de habitantes. Así 14 millones. Además, donde tiene colocado, digamos, fábricas o instalaciones de la más adelantada tecnología, etc. Ahora, ¿qué pasó o qué pasa en la población china misma? Es una sociedad, por ejemplo, porque se suponía que una sociedad relativamente pobre, muchos recursos potenciales, pero tenía un cierto nivel de igualdad. Hoy día presenta, con este nivel de desarrollo que tiene, las tensiones o contradicciones que han presentado la sociedad capitalista, porque por otro lado hay un aspecto, lo que provocó esto fue un cierto capitalismo. Ahora, para ese desarrollo, la primera cuestión es, para ese desarrollo, cambió mucho la sociedad y genera nuevas tensiones o contradicciones como están generando las otras las sociedades del mundo. Y la segunda cuestión es, ¿era posible ese desarrollo sin un autoritarismo? Gran pregunta. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que establecer acá es efectivamente el paso de China, de una sociedad enormemente pobre. O sea, el ingreso per cápita en China, por ahí por el año 78, estamos hablando de unos $200 de ingreso per cápita promedio anual. Hoy día, el ingreso per cápita promedio anual en China está entre los 12 y los 13 mil dólares. Entonces, ha habido un aumento enorme. Ahora, eso en un periodo muy corto. Eso, por cierto, ha generado desigualdades. Y el índice Gini en China hoy día es mucho peor que lo que era en esa época. Pero eso es parte inevitable del progreso. Lo importante a subrayar es que en estos años
800 millones de personas en China han salido de la pobreza. O sea, eso es un cambio que no se ha visto en toda la historia de la humanidad. Es un cambio realmente mega. Ningún economista creía que un país podía crecer a un 10% anual por 30 años consecutivos, menos un país del tamaño de China. Entonces, lo que China ha logrado en ese sentido es muy notable. Y acá hay una pregunta muy importante a hacerse. Algo que yo muchas veces escucho, la gente me dice, bueno, la razón por la cual China ha crecido es primero porque son muchos, y segundo, porque trabajan por sueldos muy bajos. La verdad es que esa es una explicación muy primaria. Hay muchos países que tienen cientos de millones de personas y no han hecho lo que ha hecho China. La verdad es que el ser mucho no significa nada para estos efectos. Y segundo, hoy día ya en China los salarios no son tan bajos como eran antes. Hoy día los salarios en China son el doble de lo que son en Vietnam. Y sin embargo sigue creciendo y progresando. De manera que hay que explorar las razones de ese crecimiento en otro ámbito y básicamente en el ámbito de las políticas públicas. De qué es lo que ha hecho China para lograr llegar a estos niveles. Y eso es algo que de afuera, la verdad que se entiende muy poco. Lo segundo es el sistema político que ha permitido que esto ocurra. Y acá yo creo que es importante distinguir entre dos periodos. Una cosa es lo que se dio en China después de la revolución con la llegada de Mao al poder en el año 49, en que establece un sistema comunista de partido único, pero que durante 30 años grandes avances no hubo. El país estaba bastante aislado, la verdad es que la pobreza se mantuvo, y la verdad es que lo que hizo China fue consolidarse como país, pero en materia de progreso material hubo muy poco. Y una nueva etapa que se inicia en el año 1968, después ya de la muerte de Mao, cuando llega Deng Xiaoping al poder, que es el gran reformador. Él inicia lo que se llama el proceso de apertura y reforma, que es lo que permite este tremendo crecimiento que se ha dado en China. Efectivamente, China no es una democracia, es un sistema autoritario, es un sistema de partido único. Por otra parte, para todos los efectos en sus 5.000 años de historia, como conversábamos antes, nunca ha existido democracia en China. Entonces eso también es algo que hay que tener presente. Tú citabas en tu libro esa frase fantástica de un, no sé si poeta o intelectual, que decía, bueno, este es el único país que tiene 5.000 años de civilización y siempre ha sido gobernado por gobernantes con el poder absoluto. Así es, así es. Ahora, acá lo que es muy importante distinguir, sin embargo, es entre dos cosas. Una es el sistema político, que es lo que es un sistema autoritario. Pero, bueno, sistemas autoritarios hay muchos. La pregunta es cuáles son las cosas que las políticas lo llevan a funcionar y a hacer que las cosas pasen. Entonces, yo creo que muchas veces se usa, cuando nosotros discutimos, por ejemplo, en Chile, ¿por qué nos cuesta tanto hacer cosas y que las cosas se demoran y los trámites y esto y lo otro? Y se dice, bueno, es el precio de la democracia, es algo inevitable. En fin. Yo creo que es importante distinguir entre dos cosas, que es un sistema político como tal y otra es la capacidad china de llevar a cabo políticas públicas y hacerlo de forma rápida y hacerlo de forma efectiva. Un alcalde en China dice, en 6 meses va a haber un puente cruzando ese río. Y a los 6 meses está el puente. Ahora, en el mundo de hoy, en que la gente espera resultados, espera que los gobiernos hagan las cosas y no busquen pretextos para no hacerlas, eso vale mucho. Y eso en China nosotros lo vemos a cada rato. Ejemplo, China construye un puente, que es el puente más largo sobre agua de mar que hay en el mundo, de Zhuhai a Hong Kong. Es un puente de 50 kilómetros, que lo hizo en un lapso de 6 años, excediéndose muy poco en el presupuesto. Nosotros en Chile tenemos el puente sobre el canal de Chacao, que se inició el año 2012. Yo he cruzado muchas veces el canal, se cruza en 5 minutos, son 2 kilómetros. Llevamos, creo que 11 años haciéndolo. Hay un problema. Y bueno, eso es algo que China ha sabido hacer, que es hacer las cosas, hacerlas rápido
y hacerla bien. Pero, a ver, tenía otra pregunta, pero a partir de eso, bueno, una que me gustaría que te explayaras un poco, tiene que ver con lo que dijiste. Lo que importa es la manera como lo han hecho, qué es lo que hace. Y ahí tú señalabas en el libro que el principio básico del punto de vista digamos, de las políticas públicas, no solo esta rapidez con que sino esta idea de la innovación. Y la innovación supone también una cierta concepción de tiempo hoy, o sea, implica que las cosas se hacen cosas nuevas, pero se hacen cosas nuevas rápidamente. Y que al mismo tiempo tienen que ser pensadas para mucha gente, para que mucha gente entre, porque no es solo tener polos de innovación, entiendo yo, sino que hay que tener una población que acepta, que se involucra con la innovación. ¿Cómo ves eso? El otro tema es distinto, ¿no es cierto? Es sí, de acuerdo, hay que hacer las cosas rápidas, se hacen rápidas, en fin, eso significa no solo autoritarismo, pero la gran crítica que se hace es que esto se ha hecho en parte, no hay que hacerlo, pero se ha hecho en parte con sobreexplotación y con violación de derechos humanos. Sí, correcto. Ahora, vamos por partes acá. Veamos primero el tema de la magnitud, que yo creo que es muy importante. En el mundo de hoy se alaba mucho a los países escandinavos y señala que ellos tienen los más altos niveles de vida, los mejores sistemas de protección social, la calidad de vida extraordinaria, etcétera, etcétera. Y obviamente que todo eso es cierto. Ahora, es importante en el presente que la población de Dinamarca creo que son 4 millones de habitantes, la población de Suecia son 8 millones. Entonces, grande avance, pero para un número muy reducido de personas. Los avances que nosotros hemos visto en China, el sacar a 800 millones de personas de la pobreza, como se ha hecho, estos son otros órdenes de magnitud. El impacto que tiene sobre la humanidad en su conjunto es muy distinto. Es por eso que el caso de China es tan notable, porque no es progreso a nivel micro. Esto es progreso, bueno, estamos hablando de entre la cuarta y la quinta parte de la humanidad, que está cambiando su forma de vida. Y yo hablaba con amigos chinos que me decían, mira, mi bisabuelo la pasó muy mal con los japoneses, la invasión japonesa, la Segunda Guerra. El abuelo mío, con la revolución cultural, lo mandaron al campo, vivió en una cueva. Xi Jinping vivió en una cueva, lo mandaron a una cueva durante la revolución cultural. Y él me dice, yo ahora soy empleado público, manejo un Audi, tengo un hijo mío estudiando en una universidad privada en los Estados Unidos. ¿Tú crees que yo no valoro eso? ¿Tú crees que eso para mí no significa una tremenda diferencia? Y el caso de él es un caso de muchos otros. Entonces, lo que hemos visto... ¿Y él, cuál era su situación inicial? Bueno, él contaba lo que había pasado el padre, lo que había pasado el abuelo, lo que había pasado el bisabuelo, ¿no? La otra cosa importante que presenta acá, que muchas veces se olvida, es la siguiente. China durante mucho tiempo fue la economía más grande del mundo. Hasta fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, está hablando de un 30% del producto mundial. China e India eran las grandes potencias económicas. Luego viene la revolución industrial, llegan las potencias imperialistas, la ocupan, en fin, es otro cuento. Por eso China habla del siglo de la humillación, que fue invadida, ocupada, la guerra del opio. ¿Sabes lo que es que un país, Gran Bretaña, le hace la guerra a China porque China no dejaba que los comerciantes británicos vendieran opio a la población china? ¿Sabe hacerle guerra a un país para poder venderle opio a su gente? Bueno, por eso fue lo que pasó a China. Y luego los japoneses, luego la guerra civil entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, en fin, 100 años terribles. Y China ahora está en otro plano, está convertida en una de las dos grandes potencias del mundo. Y la gente disfruta de un nivel de vida que
jamás había sospechado. Shanghái yo la llamo, lo escribo en el libro, la primera ciudad del siglo XXII, por la calidad de su arquitectura, por sus espacios verdes, por la forma en que ha combinado los antiguos edificios del Bund con los modernos que están al frente en Pudong, en fin. Entonces, el progreso que hemos visto en China es muy notable. Ahora, hay una cosa muy importante en esto que, a propósito incluso de los temas de innovación, y es que se sabe que en China se inventa, se descubre, como se le quiera llamar, antes que en Occidente, la imprenta. Ahora, ¿por qué Occidente tuvo una revolución industrial antes que China? ¿Por qué la sociedad en la cual se inventa la imprenta no dio el salto a una revolución industrial como la dieron los países occidentales? Sí, los países de Europa. Sí, gran pregunta. Y yo creo que una respuesta a ella pasa en parte por lo siguiente. China siempre se consideró el imperio del centro, y eso lo llevó muchas veces a cerrarse al resto del mundo, lo que naturalmente tiene sus bemoles y tiene sus problemas. Ha habido momentos en que China, en el siglo XV, el almirante Zheng He tuvo 7 u 8 excursiones con unas flotas enormes. Estamos hablando de cientos de barcos, mucho más grandes que las carabelas de Colón. Estamos hablando de miles y miles de soldados y marineros que cruzan el Océano Índico, llegan hasta África y se estaban proyectando a todo el mundo. Y en un momento dado el emperador dice, no, está bueno ya, esto es un gastadero de plata, vamos a volver a cerrarnos. A lo que voy es que China ha pasado por estos momentos de apertura y luego de cierre. Y yo creo que el cierre obviamente no es bueno, es cerrarse a las ideas. Y yo creo que en parte por esa razón fue que la revolución industrial no tuvo lugar en China. Mira, vamos a tener que irnos. No, todavía no. Tenemos tiempo. Pero te quería preguntar, yéndonos hacia otro, al tema de hoy, ¿cómo ves o en qué sentido ves tú lo positivo y los riesgos de la vinculación de América Latina con China, para decirlo de alguna manera un poco pretenciosa, pero ¿qué resguardo debiera tomar América Latina respecto a su vinculación con China? Porque es evidente que la relación con China va a ser fundamental, indispensable, y la principal del desarrollo de América Latina en el futuro, y incluyendo, por supuesto, en ese ahí a Chile, teniendo en cuenta que tú fuiste embajador de Chile ahí y por lo tanto eso lo conoces bien. Primero, ¿por qué le puede interesar América Latina a China? ¿Y qué es lo que América Latina y Chile ganan en una creciente asociación con China? Gran pregunta. La verdad es que las economías de Sudamérica en particular, más que de América Latina en su conjunto, y la China son muy complementarias. O sea, un dato. China tiene un 19% de la población del mundo, pero tiene solo un 7% de la tierra arable y solo un 7% del agua dulce que hay en el mundo. ¿Qué significa eso? Que China no se puede alimentar a sí misma. Tiene que importar alimentos. En Sudamérica esa ecuación es completamente distinta, ¿no? Nosotros tenemos mucha tierra, tenemos muchas reservas de agua dulce y podemos alimentar. De hecho, un 25% de los alimentos que importa China, a cuarta parte, provienen de 4 países del Cono Sur, lo que nos da una pauta de ¿Una cuarta parte? Una cuarta parte, claro. Las exportaciones de soya de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina son enormes. Chile es el mayor exportador de fruta en el mundo a China.
Brasil es el mayor exportador de carne de vacuno. En fin, suma y sigue. Entonces, y después está de luego toda la parte de los minerales, ¿no? Petróleo, hierro, cobre, zinc, en fin. Entonces, hay una complementariedad muy grande. Ese es el primer punto. Segundo punto. Pero sin valor agregado ninguno. Bueno, está bien, por eso. Ahí viene el segundo punto. Estaba leyendo que el presidente Boric ha puesto sobre la mesa el tema del litio y la posibilidad de que haya mayor valor añadido con empresas chinas en Chile. Y parece que ya hubo un primer acuerdo ahí, que vi un tuit del canciller Frank Claver. Bien, ese es el gran desafío, por supuesto. Lo que ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas ha sido un proceso de desindustrialización, ¿no? Brasil y Argentina, que tenían los mayores grados de industrialización en Sudamérica, hoy día tienen un menor porcentaje de producción industrial en el PIB, que es lo que tenían hace 20 o 30 años atrás. Entonces, de lo que se trata es revertir eso y lograr que, en el caso nuestro de Chile, el litio y el cobre tengan mayor valor añadido. Por increíble que parezca, yo me enteré de eso cuando estaba en China. En China tienen una tecnología más avanzada para refinar el cobre que la que tenemos nosotros, por absurdo que eso parezca. Bueno, a lo que voy es que tanto en litio como en cobre y en otros rubros hay mucha tela que cortar y se puede trabajar en conjunto para añadir más valor. Ese yo creo que es el punto central y el resguardo que tienen que tener nuestros países. Ahora, habiendo dicho eso, importante con la mirada más de largo plazo. América Latina tradicionalmente tenía dos polos de referencia. Uno era Estados Unidos, el otro era Europa. Esos eran los dos que había por 180 años. Súbitamente, en el nuevo siglo, irrumpe China. Y hoy día, para Sudamérica en su conjunto, China es el mayor socio comercial. Es para Brasil, para Uruguay, para Chile, para Perú y también para Sudamérica en su conjunto. Bien, eso es bueno. Es bueno tener una alternativa, no depender solo de Estados Unidos o Europa. Hoy día tenemos un tercer socio y eso nos da más flexibilidad, nos permite tomar mejores decisiones en materia de política exterior. Si algo le cae mal a Washington, bueno, nos podemos entender con Beijing. Si algo le cae mal a Bruselas, nos podemos entender con Washington. Pero en términos de relaciones internacionales, la presencia de China en América Latina debe ser bienvenida. Pero, mirándolo desde el otro lado, ¿se podría decir que somos imprescindibles para China? Bueno, a ver, yo te dije, en materia de alimentación, ¿qué más imprescindible que la alimentación? Sí. El cobre. China importa un 50% del cobre que se produce en el mundo. Chile es el mayor productor y mayor exportador de cobre. Bueno, son complementariedades natas. Sí. El litio. China va a la vanguardia del mundo en materia de electromovilidad. El litio es un insumo fundamental. Entonces, ahora, esto hay que manejarlo bien, porque depende de nosotros. Depende de cómo lo planteamos y cómo lo llevamos. Jorge Heine, tenemos que terminar. Muchas gracias por este viaje que hemos hecho a China, acompañando a la comitiva chilena, que no es primera vez que lo haces, porque has viajado y has vivido en China. Quedaron muchos otros temas que espero que volvamos a tocarlos. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que es es tocar una puntita del fenómeno que nos deja con gusto a poco y con ganas de seguir precisamente pensando en esto. Porque hay algo ahí que a veces uno no piensa mucho. Uno piensa, lo que estamos haciendo ahora al final, sobre todo en la relación que tiene con un país como China, pero pocas veces piensa en el otro país, en qué es lo que han sido esas sociedades, cómo esas sociedades se han ido construyendo, cómo nos muestra la diversidad tan profunda de la humanidad y la manera tan distinta que tienen las sociedades de resolver sus problemas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Gracias a ti por la oportunidad. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras. Será hasta la próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.